clarito, ¿verdad? Lucifer, quien era una criatura, dice, yo quiero subir a la posición de Dios. Y Dios dice, como tú quisiste subir, yo te voy a bajar. Mientras que Jesús, que estaba arriba en la posición de Dios, dice, yo no voy a reclamar mis derechos como Dios, sino que yo voy a descender. Y por lo tanto, el Padre dice, te voy a poner aquí arriba. Esta es la lección central de la vida y es el secreto de la prosperidad. La ley del servicio, la ley de rebajarnos, ayudar a otras personas y no preocuparnos por lo nuestro, no exaltarnos a nosotros mismos, no mirar nuestra propia grandeza, sino honrar y glorificar la grandeza de Dios. En Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 14, encontramos claramente revelado que esta es la ley principal del cielo. Es la ley que gobierna a los ángeles, la ley del servicio. Ellos no dicen, bueno, nosotros somos ángeles, nosotros no vamos a tener ningún contacto con esos seres humanos. Ellos están haciendo fila delante del trono de Dios, diciéndole a Dios, mándanos para que podamos servir a esos seres humanos para ver si alcanzan la salvación. Note lo que dice Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 14, hablando de los ángeles. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para qué cosa? Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la ¿qué? Serán herederos de la salvación. ¿Qué hacen los ángeles? Los ángeles dice que son ministradores, son enviados para servir a la raza humana. Esta es la ley fundamental de la vida. Esta es la ley fundamental de la prosperidad. Cuando pensamos que somos algo, ante la vista de Dios somos nada. Y cuando nos damos cuenta que no somos nada, ante Dios somos algo. Cuando nos consideremos grandes, Dios nos mira en el reino como pequeños. Y cuando nos consideramos pequeños, Dios nos mira en el reino como si fuéramos grandes. Y cuán difícil es para nosotros aprender esa lección tan grande y tan importante. ¿Sabe que nosotros los pastores a veces tenemos una tentación muy grande? La gente viene y nos dice, ay pastor, qué tremendo sermón predicó usted. Usted es un gran predicador. ¡Qué lindo habla! Y a veces decimos, sigue hablando, sigue hablando. Pero yo quiero decirles algo. Yo he aprendido en el transcurso de los años que ningún comentario que ninguna persona haga me va a hacer más grande o más pequeño en el servicio de Dios. Es más, si no fuera porque yo tengo este libro, yo no tendría nada que predicar. Es más, si Dios no me hubiera dado boca y lengua y pulmones y cuerdas vocales, aunque tuviera que predicar, no podría predicarlo. Así que Dios me dio el mensaje para predicar y me dio el equipo para predicarlo. Entonces, ¿quién soy yo para decir, uy, qué grande soy yo, qué gran predicador soy yo? Hay uno solo grande en el universo y ese grande es Dios. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10 y el versículo 45, encontramos nosotros una referencia muy importante y ahora voy a leer 4 pasajes de los Evangelios que usan una palabra clave y yo quiero que ustedes disciernan esa palabra clave. Marcos, el capítulo 10 y el versículo 45. Un texto muy bien conocido por todos nosotros, indudablemente. Aquí está hablando el Señor Jesucristo y dice lo siguiente. Porque el Hijo del Hombre no vino, ¿para qué? Para ser servido, sino para servir. Es decir, no vino para exaltarse, sino ¿para qué? Para humillarse a servir. Y para, ahora escuchen, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino Jesús? ¿Vino a tomar o vino a dar?
vino a dar, no para ser servido, sino para servir. Noten también Juan 3:16. ¿Quién no conoce Juan 3:16? A ver si ustedes lo pueden repetir conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo que ha dado. Fíjense, Jesús vino a dar su vida. El Padre dio a Jesús. Noten también Hechos 20 y el versículo 35. Hechos 20 y el versículo 35. La misma palabra clave, dar. Aquí está hablando el apóstol Pablo de una declaración que hizo el Señor Jesucristo. Hechos, el capítulo 20 y el versículo 35. Dice el apóstol Pablo: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a quienes, a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurada cosa es recibir que dar. Dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Tal vez deberíamos recordar eso en tiempo de Navidad, cuando estamos pensando en todos los regalos que nos van a dar. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Es más, cuando damos, recibimos. Cuando servimos, nuestras necesidades son satisfechas. Note lo que dice el Evangelio según San Lucas, el capítulo 6 y el versículo 38. Un principio muy importante que esboza el Señor Jesús. Lucas, el capítulo 6 y el versículo 38. Fíjense qué lindo este contexto. Dice Jesús allí lo siguiente: dad, ¿y qué? Y se os dará. Es decir, si tú das, ¿qué va a pasar? Te van a dar a ti también. ¿Y cuánto te van a dar? Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno. Es decir, cuando tú das, no recibes poquito, recibes bastante, según dice esto. Y luego dice Jesús: porque con la misma medida que midiereis, os será vuelto ¿a qué? A medir. Es decir, cuando tú tienes una medida bien grandota y la das, te van a volver a dar con una medida bien grande también. Es decir, la ley fundamental de la vida y de la prosperidad no es acaparar, no es saber cómo invertir el dinero. La forma, en verdad, de ser próspero plena y completamente es aplicando este principio de dar, de humillarse, de servir. Y cuando lo hacemos, nos regresa todo a nosotros en abundancia. Permítame darles un par de ilustraciones. ¿Saben ustedes que toda la naturaleza enseña esta lección de dar y de servir? Yo vivo en la ciudad de Fresno, en el Valle de San Joaquín. Probablemente el valle agrícola de producción más abundante de cualquier valle en el planeta Tierra. En la ribera oriental, cuando uno mira desde Fresno, se encuentra la majestuosa Sierra Nevada, montañas llenas de nieve. Mira uno al occidente, también hay montañas más pequeñas, que últimamente en el otro lado de las montañas lleva al mar. Y en invierno uno mira esas montañas majestuosas y uno que se queda maravillado de ver cuán lindas son con su nieve blanca. Ahora fíjense cómo es el proceso. Las nubes dan su agua en forma de nieve a las montañas. En la primavera, las montañas, cuando el sol brilla sobre ellas, la nieve se derrite y la montaña da su agua a las quebradas y a los riachuelos. Las quebradas y los riachuelos
dan su agua a los ríos. Los ríos dan su agua al mar. Y el mar da su agua a las nubes. Y empieza el proceso de nuevo. Si en algún